6 días después, el 23 es destituido mediante el decreto 3926 y que si hay una denuncia de un periodista sobre un funcionario, supone que debe de investigarse y el Estado, el gobierno tiene los mecanismos para su... Pues si un periodista logra descubrir una cuestión rápida, ¿qué serán los organismos de investigación? No sé si ha estado en el programa. No, nunca. Él fue ministro de la Juventud, un muchacho bastante joven, de apenas 29 años, y ha ocupado como unas posiciones destacadas, tanto en la universidad cuando estaba estudiando. Imagínate tú cuántos funcionarios, cuando aquí se sabe que los funcionarios en el fin de semana, muchos, no sé cómo lo habrá podido controlar el gobierno, y más ahora que hay tantos precandidatos, usan para hacer campaña, usan vehículos y usan su posición para una injusticia, y que se cortó la soga por un caso pequeño, habiendo otros... Por eso yo comenté a Jacqueline, o que el presidente se molestó, o ellos sabían que había algo allá adentro. Vamos a ver, este elemento arrancó el Telematutino 11, como siempre, agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan a través de Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, también Telesistema en vivo y otras plataformas. Hoy es martes 27 de enero del año 2026. Hoy realmente comienza la semana laboral, aunque ayer estuvimos aquí laborando en vivo, ofreciendo detalles de la vida del padre fundador y también la entrevista con el licenciado Juan Daniel Balcácer, uno de los principales historiadores dedicados a la vida de Duarte. Jacqueline está entrando, yo sé que hoy el parqueo de Telesistema estaba terrible. Yo no sé por qué los funcionarios andan con tantos vehículos y con tantos acompañantes. ¿Por qué hace falta eso? Con solo un vehículo es más que suficiente, pero bueno, eso es lo que está de moda hoy en día, andar con muchísima gente. No, Ramón, mira, buenos días República Dominicana, señores, aquí estamos otra vez en Telematutino 11. Si me enfócala, no importa, que se está colocando el micrófono. Sería un éxito. Muchas gracias. Bueno, ya Ramón anunció todo lo que teníamos en el programa en esta mañana. Y con respecto a los funcionarios, Ramón, no todos son iguales. El doctor Antoliano Peralta... Ah, no, claro, parece una excepción. Bueno, Guido anda solo. Y hasta en un motor, sí. Si no llega a tiempo, pero hay otros que andan con 3 vehículos. Con un séquito ahí. Hoy yo tuve que parquearme en un rinconcito que por suerte en de la salida, que no, porque no cabían los carros, señores. Ahí te vi. Pero está bien, que lo disfruten. No, yo no había anunciado, hoy tenemos al licenciado Rafael Castillo, quien es vocero de la bancada de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Y también, como todos los martes, tenemos a la doctora Luz Rosa Estrella, desde Santiago, nos transmite sus mensajes de psicología dirigida a la familia. Bueno, y tenemos algunos temas, muchos temas importantes del país y del mundo. Nos movemos y el país se mueve también. Muchas cosas en el fin de semana a pesar del feriado. Y vamos a comenzar con algunas de ellas, Ramón. Sí, por ejemplo, la destitución del rector del ITLA. El 17 de enero, la periodista Nuria Piera realizó un reportaje donde denunciaba que él le cobra o le cobraba un porcentaje a los empleados para dedicarlos a su movimiento, Juventud con el Cambio. 6 días después, el 23 es destituido mediante el decreto 3926. Uno se pregunta, pero bueno, el presidente se incomodó que tan rápidamente actuó, o ya el presidente tenía informaciones de lo que estaba pasando ahí. Y hago esa elucubración porque yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y que si hay una denuncia de un periodista sobre un funcionario, supone que debe de investigarse y el Estado, el gobierno, tiene los mecanismos para su... Porque si un periodista logra descubrir una cuestión rápida, ¿qué serán los organismos de investigación o el área de ética o la Contraloría, en fin? Es muy fácil antes de proceder a la destitución. Mira, Ramón, yo no conozco a Rafael Félix García. A raíz de ver todo lo que ha estado ocurriendo y que estaba puesto en el guión,
yo dije, déjame buscar un poco. No sé si ha estado en el programa. No, nunca. Él nunca fue he estado. ministro de la Juventud, un muchacho bastante joven, de apenas 29 años, y ha ocupado como unas posiciones destacadas, tanto en la universidad cuando estaba estudiando, que primero fue sociólogo y después hizo una maestría, y estaba como rector de el ITLA desde el 24 hasta Sí. la fecha. Y Yo fue creo que- también director del Instituto Técnico Superior Comunitario. Sí, mira, yo no sé. Este es un funcionario que yo no voy a decir que es de primer nivel, será de segundo o de tercer nivel. Y se ha denunciado como que le cobraba como algo o le pedía a los empleados que colaboraran con un movimiento. Yo creo que de todas las acusaciones que se le hacen, tal vez esa sea quizá la más grave, pero habrá que ver si se hacía vía administrativa o como si lo hacía a modo de colaboración. Y Ramón, si del caso Senasa estamos hablando de que era parte para la campaña o que se usó mucho dinero de ese en la campaña, imagínate tú cuántos funcionarios, cuando aquí se sabe que los funcionarios en el fin de semana, muchos, no sé cómo lo habrá podido controlar el gobierno, y más ahora que hay tantos precandidatos, usan para hacer campaña. Usan vehículos y usan su posición para agenciarse recursos y apertrecharse para la campaña. Ahí han salido a relucir con este joven algunas cosas que a mí me llaman la atención. Se habla de que compró un penthouse de 10 millones de pesos. Señores, ningún penthouse en el Distrito Nacional ni en el Polígono Central cuesta 10 millones de pesos. Es más, ni un apartamento de una habitación. Tú lo sabes, ni un apartamento de una habitación. Entonces, él aclara que es un apartamento en Gascue que es de 105 metros y que él financió y que el vehículo lo vendió y que tiene cómo demostrar eso. Si tiene cómo demostrar eso, así como transparencia en sus funciones, lo más probable es que se haya cometido una injusticia y que se cortó la soga por un caso pequeño, habiendo otros funcionarios. Por eso yo comentaba, Jacqueline, o que el presidente se molestó, o ellos sabían que había algo allá adentro. Porque, o quiso cuidarse en salud por el error que cometió en Senasa. Es decir, cuando la oposición denunció lo de Senasa, el presidente defendió la gestión. Y apenas días después destituyen al incumbente y después se somete el expediente. Él hizo una carta ahí. Sí. Dice que bastante larga. Su padre es un académico. Su madre es una emprendedora y él trabaja con la empresa. En cuestión, el inmueble en cuestión está al lado de él. Él dice que tiene el 95% de ese préstamo, de ese apartamento es una hipoteca que tiene, y ahí dice la tasa y los años a lo que lo adquirió, la negociación que hizo, y ahí me gustaría como que se aclarara porque no vayan a hacer cosas, que se haya usado un casito chiquito que sabrá Dios cómo era que se le solicitaba las cotizaciones, y si es verdad que era para un movimiento, además, ahí los sueldos no son tan altos. No. El mismo sueldo de él no era un sueldo tan alto como en comparación con otros. Ya hubo una ocasión con un encargado de Promipyme en este gobierno, que él lo que hacía era rifas en el personal para recaudar fondos también para un movimiento, y ese fue sacado también. Y a uno, caray, realmente que las irregularidades no tienen tamaño, pero cuando uno compara el tamaño de algunas con la magnitud de otras que te hablan de miles de millones. Como es el caso de Senasa o los mismos casos. Y de otros casos, que andan por ahí que no lo han destapado. Los mismos casos, exacto, que no se han destapado, porque parece que aquí para los casos de destaparse tiene que haber una investigación de un medio, de una periodista, para que el caso sea convertido en un expediente judicial. Ahora bien, Ramón, sobre el ITLA hay que decir varias cosas. Y hay un artículo hoy muy interesante del doctor Leonel Fernández, donde pondera lo que ha significado el ITLA, que es el Instituto Superior de Educación Superior más importante del país, y en un momento lo fue del área del Caribe, para preparar en carreras de tecnología, en el llamado parque cibernético, que fue en su momento criticado, pero que muchos profesionales con una empleabilidad de más de un 90% se han
beneficiado de esos programas se había mantenido muy bien, con criterios de selección de tanto del personal administrativo, docente y también de los alumnos para ingresar, con mucho rigor. Creo que Rafael Tavares fue el rector en la época Sí. de Leonel Fernández, que tuvo muchas veces en el programa y que logró mucho éxito, al sí. punto de que presidimos una de las instituciones más importantes de América Latina y el Caribe que encabeza asociaciones de centros como este. Y ahí tuvimos la oportunidad de graduar a jóvenes en ciberseguridad y en otras carreras de la tecnología que en su momento no se mencionaban. El ITLA hay que fortalecerlo. Y el doctor Fernández dice en una parte de su artículo que en un momento determinado en este gobierno se llegó a poner ahí a una persona que apenas era bachiller. Que se le cuestionó su título y que había sido aparentemente falsificado. Yes. El artículo se titula El PRM y el ITLA, destrucción de un legado. No, ese legado no puede más. El país necesita muchos ITLA, porque la economía de hoy y del mañana lo que demanda es mecatrónica, robótica, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas que todavía nosotros estamos pequeñitos. Si por ejemplo aquí de repente 5 o 6 empresas quisieran instalarse en esas áreas, no hay el capital humano para esas empresas. Eso Entonces, hay que fortalecerlo. Ya en el programa tuvimos a Alberto Betances, ¿te acuerdas? sí. Que nos habla de sus planes para fortalecer los entrenamientos en el área de tecnología, especialmente del programa de Microsoft a nivel internacional, de ojalá que miles de dominicanos, jóvenes dominicanos, ya sea de universidades, de centros o particulares. Me dice nuestro control de calidad que Porfirio Peralta, director de Promipyme, lo quitaron por hacer rifa. Sí, Así que por hacer rifa lo quitaron. ya sabes. Señores, por otro lado, seguimos hablando del oro y de cuánto significa para el país, porque ya se tienen los datos de diciembre, ya el corte a diciembre. Y el número aproximado lo había dado Antonio Siriaco Cruz. ¿Tú recuerdas que él habló de que Sí. se recaudó 30 millones adicionales? Realmente el ingreso fue de 40.068 millones el año pasado. En pesos. En pesos. Son en dólares, bueno, No, habría que dividirlo, yo no en tengo. pesos. Pero el ingreso del año 2024 fue 12.000 millones, es decir, que fue 27.000 millones. Eso casi es una reforma reformita, fiscal. claro. Es una reforma fiscal. Ese fue un incremento de 209%, solamente por el disparo en el precio del oro, porque en enero del 24 el oro costaba $2.000 la onza, ya está en 5.017, 5.020, 5.117. En tiempo dólares la real, onza. ahora mismo, que también yo lo busqué el dato, en tiempo real. Es decir, que las estimaciones que se habían hecho, Ramón, pero yo tengo ahí declaraciones del economista Henry Gebrar, que el 16 de enero había hecho unas proyecciones. Ya eso porque ahí estaba a 4.000 y pico. Ya está en 5.077.16 antes de comenzar el programa, en tiempo real. La onza Troy de oro, lo cual, si bien es cierto, significa un respiro para el gobierno, no menos cierto es que es un compromiso para el gobierno. Porque el tema de que si nos afectan lo que pasa a nivel internacional, me importa mucho de cómo se administran los recursos que nos llegan de diferentes vías. Y en este caso, lo que se quiere realmente para cumplir las metas, que son muchas, es que se haga un gasto de calidad, es que aumente el gasto en inversión, en una buena inversión, para que la economía realmente comience a moverse. ¿Por qué? Porque esos son los patrones usados en el pasado que habían dado resultados y hay que replicar lo que funciona. Lo que no funciona, hay que revisarlo y cambiar la estrategia. Y gracias a ese ingreso fue que el gobierno pudo cumplir con su meta de recaudación. Sí. Porque el ITEVIS apenas creció 4%. Ahora, ¿qué creció mucho? El impuesto que pagan los empleados creció 14.9%. Perdón, el impuesto sobre la renta que pagan los empleados. El impuesto sobre la renta de las empresas aumentó 3.4%. Si no se produce este incremento en el precio del oro,
que a su vez hay tres partidas, porque no es solamente el impuesto sobre la renta que paga Pueblo Viejo, sino que hay el llamado PUM. ¿Cómo que se llama? El milagro altagraciano. Sí. Aquí ha ocurrido, porque estos recursos nadie lo proyectaba, ni siquiera hace un año atrás. Y de repente el gobierno, sin planificarlo, va a recibir una pequeña reforma. El gobierno va a recibir 14,000 millones, pensando en el oro en $2,000 la onza. Bueno, pues recibió casi 50,000 millones. Exacto. Y este año hay proyecciones que hablan hasta de $7,000 la onza y de $6,000 la onza. Eso es de las cosas que le debemos a Trump, porque esto es por las políticas de Trump, por el hecho de cómo él está manejando la relación con la Reserva Federal. Los bancos centrales de todo el mundo lo que están haciendo es comprando oro y plata. En vez de tener reservas en dólares, mantienen reservas en dólares, pero cada vez más tienen reservas en oro y plata ante la incertidumbre. Entonces, yo me voy, te reitero, y lo he dicho todos estos días, ¿sí? La responsabilidad del gobierno es gastar bien ese dinero, no dilapidarlo en más salario, ni en más pensiones, ni en más regalos, en subsidios generalizados, sino aprovechen y usen ese dinero, inclusive para beneficiar a la comunidad, para beneficiar la provincia, para beneficiar el país, para concluir las obras que van muy lentamente e iniciar obras, porque todavía en 2 años y pico el gobierno el presidente tiene oportunidad de mostrarle al país mayores realizaciones. Para los extranjeros que nos miran, el milagro altagraciano es que cuando aquí vamos mal, la Virgen de la Altagracia nos salva y nos tira a algún respiro. Y en este caso ha sido ese regalote del incremento del precio del oro, porque ahí el gobierno va a tener recursos frescos, seguros, sin hacer ninguna reforma por ahora, porque ese momento ya pasó. Y con lo de Senasa, sepultado completamente. Así que hay una gran oportunidad para que el presidente Abinader pueda terminar mejor su gobierno. Es tiempo de revisarse. Y de estimular la economía, porque sin un empuje fiscal no hay mucho por donde ir para que esta economía por lo menos crezca 3.5 en este año, versus el 2.2, no tenemos el dato todavía, pero por ahí es que va a dar el crecimiento. Nos vamos a comerciales. Vamos a conversar hoy con el licenciado Rafael Castillo, quien es vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados.